Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundario. El tema que vamos a ver es ecuaciones polinomiales. Ecuación polinomial. Dado el polinomio entero en x de grado n de la forma, tengo p sub x que es igual a de n por x elevado a la n, más a de n menos 1 por x elevado a n menos 1, más a n menos 2 por x elevado a n menos 2, así sucesivamente hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0. Tener presente en este caso que a sub n tiene que ser diferente de 0, o sea, el coeficiente principal tiene que ser diferente de 0. Entonces tenemos la siguiente ecuación polinomial. Todo este polinomio se va a igualar a 0. Entonces yo tendría que a de n x elevado a la n más a de n menos 1 por x menos 1, todo esto hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0. Se iguala a 0, entonces yo tendría mi ecuación polinomial. Tener presente que el coeficiente principal a sub n tiene que ser diferente de 0. A esto vamos a llamar lo que es la ecuación polinomial. Tenemos raíz de un polinomio, o también llamado cero de un polinomio. Se dice que r es una raíz de un polinomio p de x si y solo si p del valor de r debe ser igual a 0. O sea, aquel valor que anula al polinomio. Entonces yo tendría que p de r, que viene a ser la raíz del polinomio, es igual a 0. Si cumple esta condición, voy a decir que r va a ser la raíz del polinomio. Veamos un ejemplo. Tengo el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 25. Si yo coloco el valor de x igual a 5, reemplazando tendría p de 5 igual a 5 al cuadrado menos 25. Desarrollando esto sería 0. También tengo si el valor de x es igual a menos 5. Reemplazando sería menos 5 al cuadrado menos 25. Desarrollando eso sería 0. Entonces yo puedo decir que 5 y menos 5 son raíces del polinomio p de x. Tener presente también que toda ecuación polinomial de grado n tiene n raíces. Se depende del valor o exponente mayor de una ecuación, voy a obtener la cantidad de raíces para dicha ecuación. Tenemos la multiplicidad de raíces. R es una raíz de multiplicidad k del p de x si y solo si la restaría x menos r, que es la raíz, elevada a un exponente k, que esto viene a ser un factor de polinomio p de x. Y tener presente que x menos r elevado al exponente k más la unidad no va a ser un factor de p de x. Entonces yo puedo definir que p de x es igual a x menos r, que es la raíz, todo elevado a la k, por q de x. Tener presente que r va a ser la raíz de multiplicidad k. Tener presente que q de r tiene que ser diferente a 0, donde k tiene que pertenecer a los números enteros positivos y tiene que ser mayor o igual a 2. Veamos un ejemplo. Tengo el polinomio p de x que es igual a x menos 1 elevado a la 4 por x más 2 elevado al cubo por x menos y elevado al cuadrado por x más 3 igual a 0. O sea, tengo una ecuación polinomial. Yo observo que el que acompaña a x en la operación, en este caso es 1, x1 va a ser raíz. En este caso 1 es la raíz de multiplicidad 4. ¿Por qué? Porque tiene exponente 4. En el caso de 2, cambiando de signo, sería x igual a menos 2. Yo voy a decir que menos 2 es raíz de multiplicidad 3, porque el exponente es 3. En este caso de aquí, de menos y, cambiando de signo, sería y positivo. Entonces x igual a y, y yo voy a decir que es de raíz de multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque tiene exponente 2. En este valor, la raíz va a ser x igual a menos 3. Recuerda que se cambia de signo. Acá, como tiene exponente 1, simplemente va a ser una raíz simple. Entonces yo puedo definir las raíces para esta ecuación. Sería el valor de x1. Recuerda que en x1, que es igual a 1, es de multiplicidad 4. Quiere decir que se va a repetir el valor de 1 4 veces. O sea, x1 va a ser 1, x2 va a ser 1, x3 va a ser 1 y x4 va a ser 1. En el caso de la siguiente raíz, x igual a menos 2, es de multiplicidad 3.
¿Por qué? Por el exponente 3. Quiere decir que el valor de menos 2 se va a repetir 3 veces. Entonces voy a continuar x4. X sub 5 es menos 2. X sub 6 menos 2 y x sub 7 es menos 2. En el caso de la unidad imaginaria, x igual a y, en este caso es de multiplicidad 2. Se va a repetir el valor de y 2 veces. Continuando, si tengo x7, ahora toca x8. X sub 8y y x sub 9y. Y el valor de x, que es igual a menos 3, que es una raíz simple, simplemente va a ser el único valor. X sub 10 va a ser igual a menos 3. A eso se refiere lo que es la multiplicidad de raíces. Tenemos la solución entonces. El conjunto solución de todas las raíces de mi ecuación vendría a ser simplemente 1, menos 2 y menos 3. Todo eso viene a ser conjunto solución de mi ecuación polinomial. Se observa que el número de resoluciones tiene que ser menor que el número de raíces. Tenemos el teorema fundamental del álgebra. Toda ecuación polinomial de grado n con cualquier tipo de coeficientes numéricos tiene por lo menos una raíz, ya sea real o compleja. Tenemos el colorario. Toda ecuación polinomial de grado n tiene exactamente n raíces, todo con su respectiva multiplicidad. Yo tengo mi polinomio p de x, que es igual a de n por x a la n más a de n menos 1 por x elevado a la n menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0. Tener presente que el coeficiente principal tiene que ser diferente de 0. Entonces yo tendría las siguientes raíces para el polinomio de p de x. Vendría a ser R1, R2, R3, R4 hasta Rn. El polinomio se puede expresar de la siguiente manera. O sea, todo este polinomio se expresa en multiplicaciones con las raíces. Tendría que p de x va a ser igual al coeficiente principal a su n por x menos R1, por x menos R2, por x menos R3. Así sucesivamente hasta llegar x por r de n, o sea, la última raíz que contiene a dicho polinomio. Donde R1, R2 y R3 hasta llegar a Rn son raíces del polinomio p de x, donde a su n va a ser coeficiente principal. Entonces, ¿cómo obtenemos esta expresión? Podemos obtener de varias formas para mi ecuación. Podemos usar factorización para obtener todo esto. Teorema de Cardano-Biestedt. Sea la ecuación polinomial de p de x de grado n, p de x, que es igual a sub 0 por x elevado a la n, más a sub 1 por x elevado a la n menos 1, más a sub 2 por x elevado a la n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a sub n menos 1 por x más a sub n. Todo esto igual a 0. O sea, tenemos una ecuación polinomial, donde a sub 0 tiene que ser diferente a 0, o sea, el coeficiente principal. Las raíces para esta ecuación va a ser x1, x2, x3 hasta llegar a x sub n. A partir de ellos vamos a hallar sumar raíces. La suma de raíces. Si yo sumo las raíces x1 más x2 más x3 hasta x sub n, esto va a ser igual al valor de a sub 1, el que continúa después del coeficiente principal, sobre el coeficiente principal. Tener presente aquí los signos. Como acá son varios términos, lo que me indica posición par, el término en posición par le va a corresponder el signo negativo. Por ejemplo, es el primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Como a sub 1 está en posición 2, o el término 2 es una posición par, le corresponde signo menos. Veamos ahora la suma de productos binarios. En este caso, cuando es suma de productos binarios, se toman las raíces de 2 en 2. Entonces sería x1 por x2, x1 por x3, x1 por x4. El siguiente puede ser x1 por x3, o perdón, x2 por x3. O el siguiente puede ser x3 por x4. Y así sucesivamente, tomando productos de 2 en 2. A eso llamamos producto binario. Hasta llegar al último, x sub n por x sub n menos 1. Una vez que yo tengo la suma de productos binarios, eso va a ser igual al tercer término o el tercer coeficiente a sub 2 sobre el coeficiente principal a sub 0. Acá tiene que ser, por favor, a sub 0. Como es en posición 3, o sea, una posición impar, le corresponde signo positivo. Tenemos la suma de productos ternarios. En este caso tomamos los valores de las raíces de 3 en 3. En serie x1 por x2 por x3
más x1 por x2 por x4, más x1 por x2 por x5, más, y así sucesivamente, hasta xn-2, xn-1 por x por de n. Por ejemplo, aquí puede haber, por ejemplo, x3, x4 y x5, y así sucesivamente. O sea, se agrupa una multiplicación de 3 en 3. Esto va a ser igual a x sub 3, o sea, el que continúa, posición 4, recuerda, sería x sub 0, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Está en posición 4, o sea, valor, posición par, entonces le corresponde menos. Sería a sub 3 sobre el coeficiente principal, que es a sub 0. Y así sucesivamente continuaríamos y agrupamos de 4 en 4 o de 5 a 5, así sucesivamente, hasta llegar a la suma de productos de las raíces. En este caso es suma de productos. En este caso, no, acá es producto de raíces, por favor, corrijan esto. Esto es producto de raíz. En este caso le da la multiplicación de todas las raíces, que va a ser igual a menos 1 elevado al exponente n. Recuerda que el exponente n va a ser el mayor exponente de la ecuación. Todo eso multiplicado por el término independiente, que es a sub n, sobre el coeficiente principal, que es a sub 0. Esto viene a ser producto de raíces. Y todas estas operaciones vienen para el teorema de Cardano-Viettel. Tenemos el teorema de paridad de raíces de la ecuación p de x, que es igual a sub 0 por x elevado a la n, más a sub 1 por x elevado a la n menos 1, más a sub 2 por x elevado a la n menos 2, y así sucesivamente, hasta llegar a de n menos 1 por x más a de n igual a 0. A partir de estas raíces, de esta ecuación, puedo tener la paridad de raíces para raíces imaginarias y para raíces irracionales. Para las raíces imaginarias, si un polinomio con coeficientes reales admite una raíz imaginaria de la forma a más b por i, entonces admite como raíz a su conjugado. O sea, si yo tengo una raíz imaginaria, la siguiente raíz tiene que ser su conjugado. Entonces, por ejemplo, si tengo la raíz 3 más 2i, voy a obtener otra raíz que va a ser la conjugada de este número complejo, que viene a ser 3 menos 2 por i. Entonces, en este caso ya obtendría dos raíces para la ecuación. De la misma forma, para las raíces irracionales. Si un polinomio con coeficientes racionales admite una raíz irracional de la forma a más raíz cuadrada de b, entonces también admite como raíz a su conjugada a menos raíz de b. Entonces, si yo tengo una raíz 2 más raíz cuadrada de 3, voy a obtener una segunda raíz que va a ser la conjugada de este valor, que va a ser 2 menos raíz cuadrada de 3. Esto se cumple para la paridad de raíces. Cuando tengo raíces imaginarias, tengo raíces irracionales. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios y su respectiva tarea de la página 135, la número 1, y de la página 136, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: si x a la cuarta más 2x al cubo más 2x menos 5 igual a 0, me dicen también que a es la suma de productos binarios y b la suma de productos ternarios, me pide hallar a más b. En este caso vamos a desarrollar esta ecuación usando las raíces de esa ecuación. En este caso vamos a aplicar el teorema de Cardano-Viettel. Entonces, yo aplicando el teorema, de Cardano-Viettel. ¿Qué me dice ese teorema? Que vamos a trabajar con las raíces. Sean las raíces, sea la ecuación primero, vamos a poner la ecuación. Sería x a la cuarta más 2x al cubo. Tener presente que en la ecuación polinomial tiene que ser en forma completa y ordenada. Yo observo que le sigue 2x, le falta el x al cuadrado, hay que completar ese x al cuadrado. Completando sería más 0 por x al cuadrado. Acá sería más 2x menos 5 igual a 0. De eso vamos a tener las raíces. Entonces, las raíces, ¿qué vendrían a ser las raíces? Vendría a ser x1 o también podemos representar por r1. En este caso hay que saber cuántas raíces va a tener esa ecuación. Como el mayor exponente es 4, quiere decir que va a tener 4 raíces. Sería x1, x2, x3 y x4. Entonces x1, x2, x3 y x4 van a ser las raíces de esa ecuación polinomial.
Entonces, por el teorema de Cardano-Viettel, sé que la suma de las raíces, en este caso, ¿sí?, x1 más x2 más x3 más x4, o sea, la suma de las cuatro raíces, eso va a ser igual. Recuerda que este es el primer coeficiente, segundo coeficiente. Sería igual al segundo coeficiente, que es 2, sobre el coeficiente principal, o el primer coeficiente, que es, en este caso, 1. Sería 2 sobre 1. En este caso, como le corresponde en un término de posición 2, recuerda, primera posición, segunda posición, tercera, cuarta, quinta. Como es una posición par, le corresponde el signo negativo. Entonces acá va a ser menos. Entonces yo tendría que x1 más x2 más x3 más x4 es igual a menos 2. Ahora veamos la multiplicación de las raíces tomando de 2 en 2. A eso llamamos suma de productos binarios. Yo tendría que A, que es la suma de productos binarios, va a ser igual a la multiplicación de raíces tomando de 2 en 2. Sería x1 por x2, más, puede ser x1 por x3, más, y así sucesivamente. Voy a agrupar de 2 en 2 las raíces. A eso llamamos productos binarios. Y esto va a ser igual, como es productos binarios, tomando de 2 en 2, corresponde el tercer coeficiente, primero, segundo, tercer coeficiente, que en este caso es 0. 0 sobre el coeficiente principal, que es 1. Y 0 entre 1 va a ser 0. Ahora, ya tenemos la suma de productos binarios. Ahora vamos con la suma de productos ternarios. Entonces, vamos a usar productos ternarios. Entonces yo puedo decir aquí que el valor de A, que es la suma de productos binarios, o sea, tomando de 2 en 2, va a ser igual a 0 entre 1, 0. Ahora vamos a hallar la suma de productos ternarios, que viene a ser B, que es igual a la multiplicación de raíces tomando de 2 en 2. Sería x1 por x2 por x3 más x1 por x2 por x4 más, y así sucesivamente. Esto va a ser igual. Como es productos ternarios, le corresponde el cuarto término. Primero, segundo, tercero, cuarto. Se vendría a ser el coeficiente 2. Sería 2 sobre el coeficiente principal, que es 1. Como es una posición par, le corresponde el signo menos. Cuando es posición par, le corresponde el signo menos. Cuando es posición impar, le corresponde el signo positivo. Entonces, yo voy a decir acá que suma de productos ternarios, o sea, tomado de 3 en 3, va a ser igual a menos 2 entre 1, eso es igual a menos 2. Entonces B va a ser igual a menos 2 entre 1, menos 2. Yo tengo el valor de A, yo tengo el valor de B. Nos piden hallar A más B, que es igual a vale 0, más B, pero B vale menos 2, sería menos 2. Y 0 menos 2 simplemente es menos 2. Entonces la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, sea la ecuación 3x a la quinta menos 5x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado menos x más 2 igual a 0. Me piden calcular x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x1 por x2 por x3 por x4 y por x5. Yo observo aquí que me piden la suma del producto de raíces y la suma de raíces. Entonces vamos a aplicar el teorema de Cardano-Viettel, donde las raíces x1, x2, x3, x4 y x5 pertenecen a esta ecuación. Entonces vamos a copiar la ecuación. Veamos si está en forma completa y ordenada. Observo que está en forma completa y está ordenado. Tendría que 3x a la quinta menos 5x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado menos x más 2, esto va a ser igual a 0. Vamos a hacer la suma de raíces. Siendo la suma de raíces sería x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Ya tengo la suma de raíces. Eso va a ser igual al segundo coeficiente, que en este caso es menos 5. Tener presente, como está en posición par, recuerda, primero, segundo término, está en posición par, va a ser negativo. Entonces sería menos, el valor coeficiente con todo y signo sería menos 5. Todo esto sobre el coeficiente principal, que es 3.
Entonces, esto que viene a ser igual, sería que la suma x1 más x2 más x3 más x4 más x5, ese va a ser igual a menos por menos, sería 5 positivo sobre 3. Yo tengo la suma de las raíces. Ahora vamos a hallar el producto de raíces. Entonces el producto de raíces sería x1 por x2 por x3 por x4 por x5. Esto va a ser igual al término independiente, coeficiente independiente, o término independiente, que viene a ser 2. Vendría a ser 2. Por fórmula, eso le corresponde a menos 1, todo eso elevado a la n, por el término independiente, que en este caso es 2. Todo esto sobre el coeficiente principal, que es 3. Donde n me va a indicar el exponente de mi ecuación, o sea, el mayor exponente, que en este caso es 5. Entonces yo tendría aquí, entonces voy desarrollando acá, tendría que x1 por x2 por x3 por x4 y por x5. Eso va a ser igual a menos 1 elevado a la n, que en este caso n me indica el mayor exponente, que es 5. Todo eso multiplicado por 2 tercios. Entonces yo puedo decir aquí que x1 por x2 por x3 por x4 y por x5, eso va a ser igual a menos 1 elevado a la 5, exponente impar, sale negativo, sería menos 1. Menos 1 por 2 tercios va a ser igual a menos 2 tercios. Como a mí me piden la suma, nos piden la suma de la suma de raíces con la suma de producto de raíces. Entonces vamos a reemplazar. Tendría que la suma de raíces, que lo tengo aquí, es 5 tercios, sería 5 tercios. Más producto de raíces, que lo tengo acá, es menos 2 tercios, sería menos 2 tercios. Esto va a ser igual, más por menos, menos, sería 5 tercios menos 2 tercios. Y esto va a ser igual a 3 tercios, que eso es igual a 1. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, la ecuación 2x al cubo menos 9x más 8 igual a 0. Me dicen que posee raíces x1, x2 y x3. Me piden calcular x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Ya sabemos que tenemos que aplicar el teorema de Carramo-Bietet. En este caso, vamos a escribir la ecuación. Tengo 2x al cubo. Recuerda que la ecuación tiene que estar en forma ordenada y completa. Yo observo que le falta x al cuadrado, entonces le vamos a completar. Más 0x al cuadrado, luego colocamos menos 9x más 8. Entonces mi ecuación polinomial ya está completo y ordenado. Vamos a aplicar el teorema. Como me dicen que x1, x2 y x3 son las raíces de dicha ecuación, vamos a aplicar la suma de raíces. Yo sé que x1 más x2 más x3, esto va a ser igual al segundo coeficiente, o sea, que está en el segundo término, que es 0, sobre el coeficiente principal, que es 2. Recuerda que si está en posición par, por ejemplo, el 0, esta parte está en posición par. Número 2, término 2, posición par. Posición par es negativo. Entonces yo observo aquí que 0 entre 2 va a ser 0. Entonces yo observo que x1 más x2 más x3, esto es igual a 0. Hay que recordar algo. Recordar que si yo tengo un trinomio, por ejemplo, tengo que a más b más c, esto es igual a 0. Yo sé que por identidad condicional, o sea, de producto notable, o sea, cuando un trinomio es igual a 0, yo sé que el primer término, o sea, a al cubo más b al cubo más c al cubo, eso va a ser igual a 3 veces la multiplicación de esos términos, o sea, a por b por c. Esto es recordar el producto notable, la identidad condicional. O sea, esto viene a ser identidad condicional.
cuando tengo un trinomio que es igual a 0, yo sé que a al cubo más b al cubo más c al cubo va a ser igual a 3 veces la multiplicación de esos términos. Eso es lo que voy a aplicar aquí. Entonces yo tendría que si x1 más x2 más x3 esto es igual a 0, yo puedo decir que la suma de cubos, o sea, x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo, esto va a ser igual a 3 veces la multiplicación de los tres valores, o sea, x1 por x2 por x3. Pero justo a mí me piden hallar la suma de cubos de las raíces, y eso es igual a 3 veces el producto de las raíces. Como esto viene a ser un producto de raíces, voy a aplicar mi teorema. Para mi ecuación, que lo tengo acá, 2x al cubo más 0x al cuadrado menos 9x más 8, voy a aplicar el producto de, o sea, sea la ecuación, voy a aplicar mi producto de raíces, sea la ecuación. Entonces, tengo la ecuación 2x al cubo más 0x al cuadrado menos 9x más 8. Aplicar mi producto de raíces que viene a ser x1 por x2 por x3. Esto va a ser igual a menos 1, todo eso elevado a exponente n, donde n va a ser el mayor exponente de la ecuación, en este caso es 3, sería menos 1 elevado al cubo. Todo eso multiplicado por el término independiente, que es 8, o sea, 8 no está acompañando a ninguna variable x, 8 sobre el coeficiente principal, que es 2. Entonces yo puedo decir que x1 por x2 por x3 va a ser igual a menos 1 al cubo, negativo, 8 entre 2, 4, y menos 1 por 4 simplemente es menos 4. Entonces ya tengo el producto de raíces. Entonces ya puedo reemplazar aquí, ecuación número 1. Entonces reemplazando en ecuación número 1, tendría que x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo va a ser igual a 3 veces el producto de raíces, que es igual a menos 4. Entonces tendría que 3 por menos 4 es igual a menos 2. Entonces yo tengo el valor de x1 al cubo más x2 al cubo más x al cubo más 3x3 elevado al cubo. Eso va a ser igual a menos 12. Ejercicio número 4. Me dice, si la ecuación x al cuadrado menos m por x más 40 es igual a 0, y me dicen que x1 y x2 son raíces de la ecuación, me dice hallar el valor de m que cumple la relación x1 sobre x2 es igual a 2 sobre 5. Vamos a desarrollar eso y hallar el valor de m. Con este dato de acá que me dicen que están en la relación de x1 sobre x2, que es igual a 2 sobre 5, cuando tengo esa forma, lo que voy a hacer es igualar a una constante k. Y de ahí voy a hallar los valores de tanto x1 como x2. Entonces la raíz x1 va a ser igual a 2 multiplicado por k. Y el valor de la raíz x2 va a ser igual a 5 multiplicado por k. Entonces yo tengo los valores para las raíces x1 y x2. Entonces de la ecuación, voy a escribir la ecuación x al cuadrado menos mx más 40. Voy a hacer la suma de raíces. La suma de raíces que vendría a ser x1 más x2, que esto es igual al segundo valor, o sea, menos todo el coeficiente con el signo, que era menos m. Recuerda que esto siempre era menos, sobre el coeficiente principal, que viene a ser 1. Entonces sería menos m sobre 1. Reemplazando, tendría que x1 que valía 2k más x2 que vale 5k es igual a menos por menos más, sería m sobre 1m. Entonces yo tengo que 2k más 5k es 7k y esto es igual a m. Para saber el valor de m necesito saber el valor de k. Ahora vamos a hacer el producto de raíces. Vamos a hacer ahora el producto de raíces. Entonces tengo que x1 por x2, esto era igual a 40 positivo sobre el coeficiente principal, que es 1. Reemplazando, tendría que x1, que es 2k, multiplicado por x2, que es 5k,
Esto es igual a 40 entre 1, 40. Entonces k por 5k sería 2 por 5, 10. K por k, k al cuadrado. Y esto es igual a 40. ¿Qué puedo hacer acá? Este 10 pasaría a dividir, sería 40 entre 10, 4. O simplemente elimino el 0. Se va un 0 y se va un 0. Entonces me quedaría 1 por k al cuadrado, que es simplemente k al cuadrado, y esto es igual a 4. Desarrollando esto, sacando la raíz cuadrada, tendría que el valor de k va a ser igual a raíz cuadrada de 4, 2. Ese 2 pasa como raíz y tendría que el valor de k es 2. Entonces, como ya sé el valor de k, yo puedo reemplazar en esta ecuación, que le voy a llamar ecuación número 1. Entonces yo tendría acá, reemplazando en la ecuación número 1. Entonces yo tendría que 7k, que es igual a m, pero k vale 2, tendría que 7 multiplicado por 2 igual a m. Entonces el valor de m aquí va a ser igual, 7 por 2, 14. Entonces ya tengo la respuesta, el valor de m que vale 14, que es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si una raíz de la ecuación 9x al cubo más 18x al cuadrado menos m por x más n igual a 0 viene a ser igual a 2y menos 1, o sea, dice que esto es una raíz de esta ecuación polinomial, pide hallar el valor de la raíz real. O sea, me piden hallar un valor de x sub 2, o puede ser x sub 3. Primero vamos a analizar esto. Como observo que el valor de una de las raíces para esta ecuación polinomial es un número complejo, voy a aplicar el teorema de paridad de raíces. Entonces, aplicando el teorema de paridad de raíces. Teorema de paridad de raíces, en este caso imaginario, porque estamos hablando de números imaginarios. ¿Qué me dice el teorema de la paridad de raíces imaginarias? Si yo tengo una raíz que es un número imaginario, en este caso menos 1 más 2 por i. Por el teorema yo tengo que hallar el segundo valor de esta raíz, que es en este caso x sub 2. Para yo saber el valor de x sub 2, simplemente por teorema de paridad de raíces casi imaginarias voy a tomar el conjugado de dicho número. El conjugado. Y el conjugado de este número complejo viene a ser simplemente menos 1. Recuerda que este signo era el que cambiaba, era menos 2 multiplicado por i. Entonces, por el teorema de paridad de raíces, en este caso imaginarias, si yo tengo el valor de una raíz en un número complejo, simplemente la otra raíz va a ser su conjugado de ese número complejo. Sería menos 1 menos 2 multiplicado por la unidad imaginaria, o sea, por i. Entonces, lo que yo tengo que hallar es el valor de x3, que viene a ser un número real. Una vez que tengo los valores de x1, x2 y tengo que hallar x3, vamos a aplicar el teorema de Cardano. Entonces, tengo mi ecuación 9x al cubo más 18x al cuadrado menos m por x más n igual a 0. Vamos a hacer la suma de raíces, x1 más x2 más x3. Esto va a ser igual a menos, recuerda que es menos. En este caso tomamos el segundo término, o el segundo coeficiente, que es 18. Recuerda, como es en posición par, es negativo. Sobre el coeficiente principal, que es 9. Reemplazando el valor de x1 y x2. Entonces, esto va a ser x1 es igual a menos 1 más 2 multiplicado por i. Más x2, que es menos 1 menos 2i. Entonces sería menos 1 menos 2i. Esto va a ser más x3, que es lo que voy a hallar. Va a ser igual a menos 18 entre 9. Eso es igual a menos 2. Yo observo aquí 2i menos 2i se van a eliminar. Eso va a salir 0. Tengo menos 1 menos 1. Eso va a ser menos 2. Más x al cubo por x3 es igual a menos 2. x3 a qué va a ser igual. Ese menos 2 pasaría al otro lado sumando. Sería menos 2 más 2 es igual a 0. A mí me pedían hallar el valor
de la raíz real. Entonces el valor de la raíz real va a ser en este caso 0. Entonces esa es mi respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, resuelve la ecuación x7 menos 3x a la 6 más 8x a la 5 menos 7x a la 4 menos 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 8x menos 1 igual a 0. Me dice que sabiendo que una raíz, o sea, x1 es igual a 1 más y. Esto me dice que es la ecuación de la, es la raíz de la ecuación. Y que a su vez es de multiplicidad 3. Piden hallar el valor de la raíz real. Esto es parecido al ejercicio anterior. En este caso se le ha agregado la multiplicidad por 3. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo voy a representar la multiplicidad. Cuando a mí me hablan de multiplicidad, la multiplicidad en este caso de un valor n, eso se va a representar de la siguiente forma. Viene a ser un valor de x menos una raíz. En este caso vamos a asumir que x1, eso elevado a este valor que es n, o sea, un exponente n, de la cual me indica que hay raíces que se repiten n veces. Como a mí me hablan de multiplicidad 3, quiere decir que la ecuación viene a ser x menos x1 elevado al cubo. Cuando te hablan de multiplicidad quiere decir que acá hay un binomio elevado al cubo. En este caso tomamos a la raíz x1. Y a su vez se va a repetir, este valor de x1 se va a repetir 3 veces. Entonces yo tendría aquí que x1 va a ser igual a 1 más y. Recuerda que es multiplicidad 3, o sea, está elevado a exponente 3, o sea, va a haber 3 valores de x. x1 va a ser 1 más y. x2 también va a ser 1 más y, porque este valor se repite 3 veces. Y x3 va a ser igual también a 1 más y. Esto me indica la multiplicidad por 3, o sea, se multiplica 3 veces. Recuerda, por el teorema de la paridad de raíces, en este caso conjugados, porque tengo valores imaginarios, lo que voy a hacer aquí es obtener el valor de, en este caso, x4. También voy a obtener el valor de x5. También voy a obtener el valor de x6. ¿Cómo obtenía eso? Recuerda que trabajaba con su conjugado. Era su conjugado. Trabajaba con el conjugado. Acá también trabajaba con el conjugado. Entonces, si x1, x2 y x3 tienen el mismo valor, vamos a trabajar sus conjugados por la paridad de raíces imaginarias. Entonces, x4, recuerda, porque ya tengo hasta x3, los valores ya tengo hasta x3, falta ya x4. x4 va a ser igual al conjugado de este número complejo, que va a ser 1 menos y. x5, que va a ser igual, va a ser el conjugado de x2, que va a ser 1 más y, su conjugado es 1 menos y. De la misma forma, x6 va a ser el conjugado de x3, que es 1 más y. Esto va a ser igual a 1 menos y. Entonces yo tengo 6 raíces. Recuerda que esta ecuación va a tener 7 raíces. Como a mí me piden hallar el valor de la raíz real, entonces lo que yo tengo que hallar es x7. Entonces vamos a hallar el valor de x7. Ya tengo los valores de las otras 6 raíces. Haciendo suma de raíces, tendría que x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6 y más x7. Esto va a ser igual. Por suma de raíces de mi ecuación, tendría que el segundo término, recuerda como el segundo término es un valor negativo. Sería el segundo término o el segundo coeficiente, que es con todo y signo menos 3. Todo esto sobre el coeficiente principal, que es 1. Ahora vamos a reemplazar los valores. x1 más x2 más x3, que viene a ser 3 veces, repite 3 veces, y 1 más y. Repite 3 veces. O sea, esto proviene de x1 más x3.
De la misma forma yo puedo saber el valor de x4, x5 y x6, que vendría a ser 3 veces, acá está x4 más x5 más x6, es 3 veces 1 menos y. Todo esto más x7. Esto va a ser igual. Menos por menos 3, 3 positivo. Sobre 1 simplemente es 3. Acá va a ser más. O sea, tengo x1 más x2 más x3 es 3 veces 1 más y. Más x4 más x5 más x6 es igual a 3 veces 1 menos y. Esto es más x7, que es lo que voy a hallar, igual a menos por menos 3, 3 positivo. Entonces, desarrollando esto tendría 3 por 1, 3, más 3 por y, 3y, más 3 por 1, 3. 3 por menos y, menos 3y, más x7 igual a 3. Que observo aquí, 3y menos 3y se elimina. Entonces me quedaría 3 más 3, 6, más x7 igual a 3. 6 pasaría a restar, tendría que el valor de x, de x7 va a ser igual a 3 menos 6, menos 3. Entonces ya tengo el valor de x7, que es un valor real. Su respuesta es menos 3. Entonces esa es la respuesta en la número 6. Ejercicio número 7. Me dice, siendo alfa, beta y teta raíces de la ecuación 2x al cubo más x menos 10 igual a 0, me piden calcular el valor de e, que es igual a alfa al cubo más beta al cubo más teta al cubo. Todo esto sobre alfa al cuadrado más beta al cuadrado más teta al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar esto. Tenemos nuestra ecuación 2x al cubo más x menos 10 igual a 0. Vamos a aplicar el teorema de Cardano-Vieteta. Tendría que 2x al cubo, recuerda que tiene que ser una ecuación polinomial completa y ordenada. Le falta x al cuadrado, le coloco acá el x al cuadrado multiplicado por 0. Sería 0x al cuadrado. Más x menos 10. Todo esto igual a 0. Vamos a aplicar las fórmulas. Perdón, el teorema, la suma de raíces. Pero tener presente que la raíz es alfa, beta y teta. Entonces vamos a sumar. Suma de raíces sería alfa más beta más teta. ¿Esto qué va a ser igual? Suma de raíces siempre va a ser menos. ¿Qué valor sería? Recuerda el segundo término, que es en posición par, sería negativo. Por eso es que se le coloca menos. Sería 0 entre el 2. Coeficiente principal 2. Entonces yo puedo decir que la suma de las raíces, alfa más beta más teta, es igual a simplemente 0. Vamos a hacer el producto binario, la suma de producto binario, o sea, tomando de 2 en 2. Entonces yo puedo decir acá que alfa por beta más alfa por teta más beta por teta. ¿Esto qué va a ser igual? De mi ecuación tomamos el siguiente coeficiente, que es el que acompaña a x, sería 1. Como está en posición impar, sería positivo. Sería 1 sobre el coeficiente principal, que es 2. Entonces ya tengo la suma de producto binario. Ahora vamos a hallar la suma de de las tres raíces. El producto de raíces sería alfa por beta por teta. ¿Esto a qué va a ser igual? Al término independiente, que es menos 10. Recuerda que el producto era menos 1 elevado a la n. Todo eso multiplicado por el término independiente, que es menos 10, sobre el coeficiente principal, que es 2. Recuerda que hemos aplicado suma de raíces, suma de producto binario y producto de raíces. Vamos a desarrollar esto. Tendría que alfa por beta por teta es igual a menos 1 elevado al exponente n, que viene a ser el mayor exponente, que es 3, sería menos 1 al cubo. Menos 10 entre 2, menos 5. Entonces yo tendría que alfa más beta más teta va a ser menos 1 al cubo, menos 1 por menos 5, simplemente es 5. Ahora, alfa más beta más teta le voy a llamar ecuación número 1. Entonces yo voy a decir acá, de la ecuación número 1, tengo que alfa más beta y más teta es igual a 0.
Vamos a recordar producto notable. Esto viene a ser una identidad condicional. Cuando yo tengo la suma de tres valores que es igual a 0, yo puedo saber la suma de cubos de esos términos. O sea, alfa más cubo, más beta más cubo, más teta más cubo. Eso es igual a 3 veces la multiplicación de alfa, beta y teta. ¿Qué es lo que me piden? También me piden alfa al cuadrado más beta al cuadrado más teta al cuadrado. Por identidad condicional, yo sé que alfa al cuadrado más beta al cuadrado más teta al cuadrado, esto es igual a menos 2, multiplicación de 2 en 2, sería alfa por beta más beta por teta más alfa por teta. Estoy aplicando lo que vimos en producto notable. Ahora, nos piden hallar el valor de E, que es igual a alfa al cubo más beta al cubo más teta al cubo. Todo esto sobre alfa al cuadrado más beta al cuadrado más teta al cuadrado. Como ya apliqué mi identidad condicional, vamos a reemplazar ahora. Tengo que alfa al cubo más beta al cubo más teta al cubo es 3 veces alfa beta por teta. Todo esto sobre alfa al cuadrado más beta al cuadrado más teta al cuadrado, por identidad condicional, es menos 2 por alfa beta más beta por teta más alfa por teta. Vamos a reemplazar. Esto es un producto de raíces que lo tengo aquí. Producto de raíces es igual a 5. Entonces tendría 3 por 5. Todo esto sobre menos 2. Tengo una multiplicación de 2 en 2 de las raíces, que lo tengo aquí. Multiplicación de producto binario debería ser simplemente un medio. Esto sería menos 2 por un medio. Yo tendría aquí, sería 3 por 5, 15. Sobre menos 2 por un medio sale simplemente menos 1. Entonces yo puedo decir que 15 entre menos 1 simplemente va a ser menos 15. Entonces yo tengo la respuesta para la expresión E. Esto viene a ser la respuesta para el ejercicio número 7.